Bueno, quiero saludar a todos, que Dios los bendiga, y hoy quiero compartir con ustedes la responsabilidad que tenemos como padres. Ante el Señor, todos los padres somos responsables en educar y dirigir a nuestros hijos. La paternidad es algo fundamental, es un gran compromiso. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4 dice: «Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor». Criarlos. Ahora, será mucho más fácil para criar a nuestros hijos si nosotros entendemos que debemos estar sujetos a Dios, obedecer la palabra de Dios, pedirle a Dios que nos ayude para ser buenos padres, para ser buenas madres, porque es algo muy difícil ser eficientes en este tema, en esta responsabilidad. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 21 dice: «Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten». Cuando este pasaje bíblico, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosenses, les aconseja a los padres que no exasperéis a los hijos, que debemos desalentarlos. Es que nuestros hijos, hermanos, aunque reciban una disciplina nuestra, un límite nuestro, ellos puedan sentir también que hay esperanza, que nosotros podemos alentarlo, que nosotros confiamos en ellos cuando ellos hacen bien las cosas, que pueden ser valientes, pero si ellos también entienden la responsabilidad de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces nosotros, padres, tenemos ese compromiso delante de Dios de educar bien a nuestros hijos. Nosotros, si tomamos el ejemplo de David, sabemos que la palabra de Dios nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él conoció, obedeció a Dios, fue un gran líder. Pero ¿saben cuál fue el gran problema de él? Uno de los tantos que él se tuvo que acercar, humillar, pedirle a Dios que Dios lo ayudara, fue que él en la educación de sus hijos falló. ¿Qué sucede? Nuestros hijos deben aprender desde pequeños sobre el pecado, sobre las consecuencias que trae el pecado. Ellos necesitan recibir disciplina. Cuando actúan mal, tienen que entenderlo. La disciplina viene, por este motivo, por esta causa, por esto que hiciste. Pero nosotros estamos como papá explicándole y diciéndole por esto. Pero también nuestros hijos necesitan recibir de nosotros aprobación. Yo te amo, yo soy tu mamá, te amo, te quiero, pero estoy haciendo esto porque es lo mejor para ti. Porque la palabra dice, te estoy guiando, te estoy enseñando. Todos nuestros hijos quieren padres incondicionales. Pero el tema que ellos tienen que también entender que hay un límite. Si yo obedezco a Dios y respeto la palabra, ellos también tienen que entender la importancia de ser obedientes, y lo que está mal, y lo que está bien es bien, y lo que es pecado. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 30, cuenta una historia muy triste, pero muy triste, donde tenemos a uno de los hijos de David, llamado Amnón. Este muchacho estaba enamorado de su media hermana Tamar. Y Tamar dice que era una muchacha hermosa, era linda, y Amnón trama todo un engaño ahí con su papá, le pide a su papá que estaba enfermo, que necesita que Tamar, su hermana, venga a atenderlo y estar un rato con él. David acepta. Ustedes lean todo el capítulo 13 y van a ver qué es lo que sucede ahí. Hasta que Amnón viola a Tamar. Y la muchacha sale huyendo de la casa, llega a la casa donde estaba su hermano Absalón, le cuenta a Absalón, a su hermano, y acá quiero que ustedes entiendan. Amnón era medio hermano de Tamar y Absalón. Entonces, cuando Absalón, le cuentan al rey David lo que había pasado. El rey David, en ese momento, él se enoja muchísimo por esta situación.
por todo el acontecimiento. Saben que Absalón estaba enfurecido, estaba muy mal. No va a reprochar a su medio hermano, no interfiere en el asunto, pero él esperaba que su papá hiciera algo. Pero el rey David, como papá, no hace nada, no hace absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa con esto? David provoca ira a su hijo Absalón, porque él esperaba que su padre actuara, que tomara medidas, que disciplinara. David no lo hizo. Entonces en el corazón de Absalón empezó a crecer el odio de tal manera, hermanos, que dice que había pasado 2 años y Absalón lo que hace es tramar una situación donde invita a su papá, en ese momento rey David, para que los acompañe, y David no podía ir, y Absalón le dice, bueno, entonces mándame a Amnón, que Amnón no vaya conmigo, que vaya junto a nosotros. Y cuando se van, por supuesto que Absalón trama todo un acontecimiento donde matan a su hermano. Él manda a matar a su hermano. Entonces quiero leer puntualmente 2 Samuel capítulo 13, versículo del 37 al 39, y dice así: Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Fíjense que Absalón había esperado 2 años para que su padre tomara medidas con lo que su hermano había hecho. Como no pasa nada, cuando lo mata, tiene que huir Absalón. Huye. Y ya habían pasado 3 años, 5 años del acontecimiento. Si nosotros leemos, hermanos, el capítulo 18 del mismo libro, nos vamos a dar cuenta que relata la muerte de Absalón, porque Absalón también muere. Entonces, fíjense en este padre por no haber tomado medidas, haber disciplinado, haber intervenido como papá, pero también como rey del pueblo de Israel. En el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 24, dice: El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Ahora quiero compartir en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, y voy a leer desde el versículo 4 al 9, en la Biblia Reina Valera, y dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarás como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Gloria a Dios. Miren la enseñanza que tenemos en este pasaje bíblico. Repítele a Dios, a tus hijos, enséñale a tus hijos la palabra del Señor, que debes tenerlas ceñidas en tu mano. Si nosotros lo leemos en la Biblia lenguaje actual, dice que escríbela en tira de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de la ciudad. No te olvides que tienes que enseñarle a tus hijos la palabra del Señor para que ellos puedan vivir bajo esa bendición, ese respeto que es la palabra, la obediencia de la palabra. Y aquí hay algo muy interesante, porque fíjense en que el rey David era un hombre temeroso a Dios, era un hombre que dice que era conforme al corazón de Dios, pero él falló en esta situación, falló en la crianza de sus hijos. Y fíjense en que
tenemos que tener mucho cuidado en nuestras decisiones, hasta en las decisiones para disciplinar a nuestros hijos, no salir de lo que es la palabra. En el libro de Deuteronomios, capítulo 32, estuvimos leyendo el 6, vamos al 32, nos vamos a dar cuenta, hermanos, versículo 3 y 4 dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Amén. Esto lo dijo Moisés en un cántico. Él es la roca, cuya obra es perfecta. El Señor es perfecto. Hay rectitud en el camino de Dios. Si yo me tomo de la palabra para dirigir a mis hijos, para pedirle a Dios que me ayude a ser una buena mamá, Dios lo va a hacer, pero yo tengo que humillarme y buscar de Dios, buscar de la presencia de Dios y no tener vergüenza de decirle: Señor, necesito que me ayudes para tomar buenas decisiones en la educación de mis hijos. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado en muchas áreas de nuestras vidas, en muchas áreas, porque acá no hay, hermano, que le pueda decir a mi hijo: bueno, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Eso no, porque eso es dar mal testimonio, eso es no tener autoridad sobre nuestros hijos para decirle: por favor, hijo mío, yo tomo esta decisión porque te amo, porque el padre que ama disciplina, dice la palabra del Señor. Entonces debemos tener cuidado con las cosas que decimos, que resolvemos, cuidado con esas cosas. Ahora, si nosotros vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Yo tengo que recurrir a Dios para que me ayude, para que me guíe, para ser una madre eficiente, para ser un padre eficiente. Señor, necesito de tu ayuda, necesito que en esta situación tú me guíes. ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de enfrentarme a esta situación? Y en Santiago, capítulo 1, versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Gloria a Dios, la palabra del Señor. Si nosotros acudimos a Él por sabiduría, el Señor nos va a responder. Nosotros todos, los que somos padres, tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Ser padre no es un juego, pero cómo me comporto yo, cómo es mi actitud. Después, miren, fíjense en lo siguiente: le tengo que enseñar, les enseño a mis hijos que no mientan. Entonces mis hijos tienen que ver en mí que no miento. Si yo les digo a mis hijos que tengo que ser buena administradora y mis hijos ven que soy una buena administradora en mi casa, ellos van a tomarme el ejemplo, porque no solamente de palabra me van a obedecer, ellos me van a mirar, me van a observar. Nuestros hijos nos observan en todas las áreas. Entonces yo tengo que ser coherente en eso. Por eso les vuelvo a repetir: no funciona. Hagan lo que yo les estoy diciendo y después no lo cumplo yo. Estoy dando mal testimonio. Muchas de esas cosas suceden en nuestros hogares y después perdemos la autoridad sobre nuestros hijos porque no hacemos las cosas bien. Si tú haces las cosas bien, estás enseñándole a tus hijos a hacer las cosas bien. Si tú sos un mentiroso, le vas a enseñar a tus hijos a mentir. Si sos una persona mala administradora, tus hijos van a aprender a ser malas administradoras. Y acá hay algo muy grave, hermanos, algo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que tener presente, es la palabra del Señor. La palabra del Señor es verdad. La palabra del Señor no tiene engaños, no hay dobleces. O soy una buena mamá, o soy un buen papá. ¿Cómo estoy obrando? ¿Cómo me dirijo a mi familia? Y acá hay un gran tema también, porque yo me puedo esforzar y puedo fallar, me puedo equivocar. Bueno, pero cuando me equivoco, tengo que reconocerlo, tengo que reconocer que me equivoqué, tengo que reconocer, tengo que pedirle perdón a un hijo si actué mal, si fui impulsiva. Pero cuando yo enseño
que también se puede pedir perdón. Un adulto puede pedir perdón porque se equivoca. Le estoy enseñando a ese niño, ese adolescente, que puede venir a mí y que voy a estar ahí para él. Porque una cosa es poner límite, pero también darle amor, contención, que estoy ahí para él, estoy ahí. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque debo reconocer mis debilidades, porque cuando yo reconozco mis debilidades me voy a acercar al Señor y voy a pedirle al Señor que me dé sabiduría, como dice el libro de Santiago 1:5, que le tengo que pedir a Dios y Dios con su gran amor y misericordia me lo dará. Ser eficiente, yo quiero ser una buena madre, quiero ser una buena madre que cubre las áreas de mis hijos, pero también tengo que entender que tengo que ser una madre que también tengo que poner límites. Ahora, esto es un gran desafío. Nuestra vida tiene que ser ese ejemplo para nuestros hijos. Aquellos que son abuelos, tienen que ser ejemplo, abuelas, abuelos, para esos niños que te están observando. Y hay algo que quiero leer con ustedes que está en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 12, dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Cada uno de nosotros será juzgado. Cada uno de nosotros, si no entendemos, hermanos, que Dios nos ha bendecido con hijos, pero que tenemos una gran responsabilidad, que no solamente hay porque la familia y solamente ser una apariencia, sino que cuando estamos dentro de nuestro hogar, tenemos que ser esos padres y esas madres genuinas, temerosas de Dios, orando continuamente, estando ahí en la brecha para nuestros hijos, para que ellos sean hombres y mujeres de bien. Entonces, tener en cuenta que esto no es un simple trabajo, es un trabajo de 24 horas, como yo me presento. Porque acá hay también un tema. Ay, hijo mío, tienes que orar. ¿Tu hijo te ve orar? Ay, hijo mío, tienes que leer la Biblia. La maestra de la escuela bíblica mandó a leer la Biblia, pero tú, papá, ¿lo haces? ¿Tú lo haces con él? ¿Tú lo estás haciendo con él para que él vea que tú también buscas crecer espiritualmente? ¿Qué estás haciendo tú? Y ahí está el tema. Seremos juzgados cuando actuamos mal, conociendo nuestra responsabilidad y no haciendo lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado algo maravilloso, nos ha bendecido con hijos, entonces ¿cómo tú estás actuando? Ahora, si te has equivocado, has fallado y hoy en la palabra te llega a tu corazón, que sea ese momento de decir, bueno, me detengo acá, le pido perdón a mis hijos y quiero un nuevo comienzo. Y le puedo decir a mis hijos, te pido perdón porque no he sabido manejarlo bien y quiero luchar y quiero que me des una nueva oportunidad para ser ese papá, esa mamá que tú necesitas. Pero una de las cosas que tenemos que tener claro, que podrás ser eficiente cuando tú también entiendes que necesitas de Dios para que Dios dirija, para que Dios te pueda ayudar, para que pueda darte sabiduría en cómo enseñar a tus hijos y todo el amor que tus hijos necesitan de ti. Y no es simplemente vivir trabajando para llenarlo de cosas materiales. Ellos necesitan tiempo de calidad, necesitan tiempo contigo, necesitan ese tiempo de orar juntos, necesitan esa contención, escucharlos. Y ahí está el tema, que esta palabra hoy sea para ti ese parate, de decir, bueno, me voy a evaluar para ver si estoy haciendo bien las cosas, si estoy caminando con lo que dice la palabra de Dios. Y si no, es el momento. Hoy es el momento para que tú recapacites y para que te vayas a tu casa pensando que si no estás siendo ese papá que dice la palabra de Dios o que no estás siendo esa mamá que dice la palabra de Dios, que hoy sea un cambio, Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a ser buenos padres y que el Señor se haga cargo de nuestras familias. Vamos a orar. Amén.
me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno y lleno de amor, que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Ser como yo, quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver.